Cuando cultivamos lechuga en casa, la cosecha puede variar según la edad de la planta. Cuando las plantas son muy jóvenes, es mejor cosechar las hojas desde abajo y dejar todo el centro vivo para que siga creciendo y nos dé más hojas para cosechar más adelante. Pero cuando veamos que las plantas empiezan a crecer en altura y las hojas empiezan a cambiar de sabor, se ponen mucho más amargas, esta es la señal que la planta está entrando en floración. Como hacemos por ejemplo en el caso de la albahaca cuando le cortamos las flores para que siga produciendo más hojas, en las plantas de lechuga podemos cosechar la planta entera y empezar con un nuevo cultivo, pero también podemos cortar la planta dejando un tallo de unos 8 a 10 centímetros para que todas las yemas laterales que están dormidas, al faltarle la parte de arriba, se van a empezar a activar para formar nuevos brotes que vamos a poder seguir cosechando. Pero para empezar el cultivo de lechuga en casa, el secreto más importante está en la profundidad de la siembra, porque como la semilla de lechuga es muy pequeña, vamos a tratar que las semillas queden bien superficiales y apenas las vamos a tapar con más tierra, regamos y en otoño e invierno es mejor que lo dejemos al sol para acelerar la germinación. Pero en el verano, cuando hace mucho calor, es mejor dejarlo a una semisombra para evitar el sol fuerte del mediodía. A la semana más o menos es cuando van a empezar a germinar y si vemos que las plantas se empiezan a poner muy finas, alargadas y se empiezan a caer, esto es porque les falta más luz. Si llegamos a ver esto, es mejor mover todo el almácigo a un lugar con más luz para que las plantas se puedan recuperar bien antes de que hagamos el trasplante. Otro de los problemas que puede llegar a pasar es cuando empiezan a germinar y si llegamos a ver que alguna de las plantas quedaron atrapadas bajo la tierra, las vamos a regar para ayudarlas a que puedan salir. Si llegamos a ver que en el almácigo tenemos muchas plantas juntas, va a ser normal que empiecen a competir. Acá en casa empiezo a hacer un primer trasplante a una nueva maceta antes de pasarlas a la huerta y al igual que en el caso cuando trasplantamos los tomates, para las lechugas también podemos enterrar un poquito más el tallo para que empiecen a salir nuevas raíces. Con el tiempo, y si no queremos comprar más semillas para sembrar en casa, podemos dejar una o dos de las mejores plantas que cultivamos, las que nos dieron mayor cantidad de hojas o que fueron plantas mucho más grandes para que empiecen a dar flores. Al principio vamos a ver que la planta se hace más alta y en este momento es mejor no cosechar las hojas para que la planta pueda juntar mayor cantidad de energía para que cosechemos semillas de mejor calidad. Para cosechar las semillas es mejor esperar hasta que los pequeños plumeritos se empiecen a abrir y por abajo van a estar las semillas que a veces pueden ser de un color negro o de un color más claro dependiendo de la variedad de lechuga que cultivemos en casa. Y un consejo final, sin importar dónde cultivemos las plantas de lechugas, a la siembra es mejor hacerla de forma escalonada cada 10 a 15 días para que podamos cosechar lechuga todo el año. Y si usás chía en casa, guarda algunas semillas para sembrar la próxima primavera como te muestro en este video. Te mando un saludo grande. Chau.